Precisamente por eso hoy se encuentra con nosotros don Eduardo Trejos, quien es exdirector de la DIS y al que le agradecemos además muchísimo su tiempo por estar acá. Buenos días, don Eduardo, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias a todos ustedes, a sus oyentes, don Henry, doña Angie, doña Lorena y don Ángelo, aquí para servirles. Muchísimas gracias. Don Eduardo, bien lo decía don Henry, hay gente que dice, bueno, ¿y qué es eso? ¿Existía o no tiene muy claro cuáles son sus funciones o alcances de la institución? Entonces, quisiera que pues, para iniciar la conversación hiciéramos un contexto de la institución, básicamente para todos aquellos oyentes o televidentes que tal vez no están tan relacionados con el tema, o incluso algunos que posiblemente se están enterando hasta ahorita que hay una institución llamada la DIS, ¿verdad? Que es un departamento de inteligencia, caramba. Sí, bueno, la Dirección de Inteligencia y Seguridad del Estado, ¿verdad? Costarricense, que fue creada en la década de los 60 en el contexto de Guerra Fría y de la visita de Kennedy en aquel momento. Por supuesto que ha tenido múltiples transformaciones a través de los años en sus tareas prioritarias, ¿verdad? Muchos años la Dirección de Inteligencia se abocó a contrarrestar, digamos, los posibles efectos de las guerras centroamericanas en la década de los 70s y 80s. Dentro de esa dinámica era cómo combatir que Costa Rica no se instalaran células subversivas de otros países acá. Y bueno, y eso tendríamos para una conversación muy larga, pero digamos, en el resumen, los últimos años la Dirección de Inteligencia y Seguridad se ha abocado al análisis, protección y desarticulación del principal flagelo, que son los carteles internacionales del narcotráfico. Entonces, para hacerles el resumen, y me profundizo en la parte que ustedes quieran. Ahora, hay una crítica que también anda por ahí en redes sociales y que me gustaría que explicáramos el por qué sí debería o no, o qué implicaciones tiene, de que las oficinas de la DIS estén dentro de Casa Presidencial. Uh-huh. Bueno, no, las oficinas de la DIS no están dentro de Casa Presidencial. Cuando yo fui director teníamos una oficina donde estaba mi persona y un grupo de la secretaria, mis 3 o 4 asesores, que eran, digamos, el grupo mío inmediato. Las oficinas de la DIS están, creo que todo el mundo sabe, ahí por la Sabana. Uh-huh. Y es una oficina donde están el resto de los 65 funcionarios que tiene la organización. Uh-huh. Don Eduardo, pero sí depende directamente de Casa Presidencial, ¿verdad? De manera directa. Sí, no, claro, nuestro jefe inmediato, bueno, nuestro jefe el jefe digamos, de la operatividad administrativa es el ministro o la ministra de la presidencia. Presupuestariamente, orgánicamente, ese es nuestro jefe jerárquico y la jefatura de, por lo menos cuando yo dirigía la organización, la persona a la que le informábamos las operaciones y los trabajos que se realizaban era, digamos, el presidente de la República. Por ejemplo, nada más, cuando digamos, el tema en mi espacio tuve 3 grandes desafíos. El desafío del narcotráfico, que siempre fue un tema fundamental. El 80% del recurso, el tiempo y lo demás era recibiendo información internacional de los órganos de inteligencia de otros estados que nos informan sobre las operaciones del crimen organizado internacional en nuestro territorio marítimo y terrestre. Uh-huh. Estoy hablando de Colombia, Estados Unidos, México, los principales, Panamá, los principales, digamos, donde tenemos convenios de intercambio de información segura. Uh-huh. Después, nada más, y para mencionarles el tema básico, que cuando pusieron bombas en la esquina de Canal 7, en la Asamblea Legislativa, y había amenazas contra armados de protesta contra la institucionalidad costarricense, sea un presidente, un ministro o
un diputado, ahí es donde opera la Dirección de Inteligencia y Seguridad, porque digamos son elementos donde no se han generado todavía los ataques, son amenazas, y esas amenazas, el que tiene la prioridad básica de resolverlas es la Dirección de Inteligencia y Seguridad. Si no, que no se las podemos delegar al OIJ, que tiene miles de otras cosas mucho más serias e inmediatas que atender asesinatos, muertos, secuestros, para que las amenazas sean consideradas una prioridad. Para eso está la Dirección de Inteligencia y Seguridad. Eso le quería consultar sobre cuáles eran las funciones específicamente. Entonces, lo que quiere decir que ustedes velan por la seguridad institucional, si hay alguna amenaza hacia algún funcionario de alto rango o hacia las instituciones como tal. Y hacia la protección del Estado. Es decir, costarricenses, si nosotros tenemos una célula, por ejemplo, cuando fueron todos los eventos del 2018 en Nicaragua, y que habían primero que el gobierno de Ortega estaba operando desde acá con sus espías y que querían secuestrar funcionarios. Eso es un tema que trabaja la DIS. Si tenemos una célula de nicaragüenses que quieren utilizar nuestro territorio para atacar a Daniel Ortega, el que se encarga es la DIS. Esas son las tareas que tiene la Dirección de Inteligencia y Seguridad, hacer que esas cosas no sucedan, porque cuando suceden son realmente muy graves, ¿verdad? Pueden poner al país en una situación muy, muy tensa. Sin duda, don Eduardo. Ahora, es que yo no sé, después de la publicación de lo que pasó esta semana con la queja de don Manuel Morales, pues uno se imaginaba una especie de Gestapo ahí en una oficina oscura con investigando o persiguiendo los diputados o a quien se estaba denunciando. La pregunta puntual es, ¿a alguien en presidencia se le puede ocurrir por qué no investigamos al diputado tal, a ver qué está haciendo, qué está diciendo, por dónde va? Eso puede pasar. No, pasó en el pasado, tristemente. Eso es lo que por años ha tratado la Dirección de Inteligencia y Seguridad de quitarse, porque lo que les acabo de escribir son las tareas que tiene que hacer. Cada funcionario que no está en esas tareas específicas es un funcionario que se desperdicia en cosas que no le corresponde a la institución. A la institución no le corresponde seguir diputados, no le corresponde seguir parejas de diputados, no le corresponde seguir magistrados, no le corresponde hacer seguimiento, porque eso es para utilizar a la Dirección de Inteligencia y Seguridad como un aparato extorsivo, no de investigación. Y yo, que fui director por 3 años y pico ahí, sé que los funcionarios, que en la mayoría son gente que tiene muchos años de estar ahí, altamente capacitada, ha pasado por todas esas etapas que les han ordenado hacer, ¿verdad? Y que ellos lamentan que la Dirección de Inteligencia y Seguridad, en vez de cada vez irse profesionalizando más y ser una organización más acorde a los tiempos actuales y a las amenazas actuales que tiene el país, los pongan y los desvíen a hacer otro tipo de actividades que no corresponden a la seguridad nacional del Estado. Don Eduardo, ¿hay algún rastro de la documentación de las operaciones de la DIS? ¿Se puede exigir esa información? ¿Es de acceso público o es un secreto? No, digamos, las operaciones son secretas. Pero las operaciones que yo le estoy hablando, ¿verdad? Las de inteligencia de Estado, no podemos revelar las fuentes, no podemos, porque nosotros lo que estamos haciendo, bueno, lo que debería estar haciendo la Dirección de Inteligencia es un combate férreo contra el crimen organizado que llega al país desde otros países. Para los procesos internos, el trasiego de la droga, para eso están las organizaciones, la policía y el organismo de investigación judicial. Nuestro deber es ser la fuente de información que permite la captura de los narcos internacionales que traen la droga a nuestro país. En las embarcaciones que vienen por Panamá o por Colombia, el tráfico después de esa droga a México. Ahí es donde nosotros tenemos que intervenir para generar procesos de golpes más efectivos hacia los carteles del narcotráfico. Digamos, y entonces para aclararle, hay un presupuesto, ese presupuesto debería ser revisado en la Asamblea Legislativa para ver cuánto se destina. La mayoría de los países serios con ¿cómo se llama? Con direcciones de inteligencia más modernas, hay una comisión de la Asamblea Legislativa que es absolutamente privada, secreta, pero donde los diputados, tanto del oficialismo como de la oposición, revisan los informes de
gestión que tiene la Dirección de Inteligencia y Seguridad, porque aunque responde, y me parece bien que responda al Poder Ejecutivo, ¿verdad? Siempre tiene que tener un mecanismo de supervisión político, ¿verdad? De decir, estos son nuestros presupuestos, tuvimos estos éxitos, en esto estamos trabajando y tuvimos estos fracasos. Claro, ahora... eso no está sucediendo ahora. Sí, don Eduardo, finalmente, si la DIS, si uno de los funcionarios de la DIS, uno de los agentes o como se llame, realiza alguna investigación por su cuenta, porque se le ocurrió, o porque tiene un tema personal con, no sé, con alguien, si es diputado, pues bueno, accidente que sea diputado, digo yo, con cualquier persona, ese agente tiene que ser o investigado o destituido, o la DIS por lo menos decir, mire, este señor fue encontrado persiguiendo a alguien sin autorización de nadie, pero esa claridad debería existir, esa transparencia debería existir en un organismo que de por sí pues le genera dudas a la gente. No, claro, por supuesto. Es decir, ningún funcionario de la Dirección de Inteligencia y Seguridad puede generar una operación de investigación que no esté autorizada. Es decir, ellos no son detectives privados, ellos son agentes de la Dirección de Inteligencia y Seguridad. Ellos no pueden participar, y menos siguiendo a un diputado o a cualquier persona relacionada con cualquier actor político. Eso es de gravísimo escala, ¿verdad? ¿Cómo? Es que no me imagino a ningún funcionario de la DIS que diga, bueno, me han contratado para darle seguimiento al diputado tal o a la diputada tal. En mi tiempo libre. No. Eso no lo puede hacer ningún funcionario de la Dirección de Inteligencia y Seguridad. Pues, dígame. Una más, don Eduardo, de mi parte. Como dependencia de presidencia, ¿puede ser que el presidente les dé una orden de a qué tema investigar, en qué tema meterse, o no puede hacerlo de esa manera el presidente? Sí, ese es uno de los grandes desafíos que tiene. La legislación y la reglamentación le da al presidente total autonomía para generar las investigaciones que él considere pertinentes. Por eso, digamos, tanto Mariano Figueres como mi persona tratamos de generar un proceso de legislación que clarificara cuáles son las operaciones de inteligencia que se pueden activar. ¿Y esa orden, don Eduardo, es verbal o es por escrito? Verbal. Bueno, la mayoría a mí me daban. El presidente Carlos Alvarado me dio órdenes verbales y órdenes escritas, que son evidentemente secretas, ¿verdad? Por lo que eso implica. Pero el presidente es el que da las órdenes de cómo se maneja la Dirección de Inteligencia y Seguridad y cuáles son las prioridades que tiene. Por ejemplo, a mí me dio la orden el presidente de manera verbal que tenía que descubrir la Dirección de Inteligencia quienes habían puesto los artefactos explosivos en Canal 7 y en la Asamblea Legislativa, porque podían haber tenido consecuencias humanas muy graves. Claro. Y ese, digamos, y frente a eso, toda la Dirección de Inteligencia y Seguridad se puso a trabajar en el seguimiento de las cámaras de seguridad por donde habían pasado, en el análisis de los datos, en hacer las entrevistas hasta que se llegó a las personas que habían puesto los artefactos. Don Eduardo Trejos, quien fue director de la DIS. Don Eduardo, qué bueno haberlo tenido esta mañana, explicar un poquito todo este panorama que se genera en torno a este organismo. Un placer, que pase muy buen día, saludos a todos. Adiós. Gracias. Eduardo Trejos fue director precisamente de la DIS.